Capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 19. La semana pasada hablamos soportando las pruebas, cómo la prueba produce paciencia, cómo la paciencia produce carácter, aleluya, cómo el Señor permite que la prueba venga para que nosotros probemos nuestra lealtad, nuestra fidelidad al Señor. Entonces, cuando somos probados, aleluya, el Señor nos prueba, pero dice que ninguno es tentado por el Señor. El que te tienta, el Señor nos prueba, pero el que te tienta es el maligno. Entonces, cada uno cuando es tentado de sus pasiones, si cedemos, hermano, entonces el enemigo toma ventaja. Pero vemos que cuando soportamos la prueba, hermano, entonces el Señor, aleluya, nos da, nos va aumentando, ¿verdad? Confianza y gloria al Señor. Capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 19, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Puede tomar asiento. Hacedores de la palabra. Vemos ahí, hermano, en este tema que vamos a desarrollar, o en estos textos que vamos a estudiar, hermano, después de que por su voluntad, en el verso 18, nos hizo nacer de la palabra de verdad para que seamos primicias. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, ¿nos está hablando a quién? A nosotros, la iglesia, los hermanos, somos amados. Todo hombre, ahora cuando habla de todo hombre, está hablando de hombre y mujer. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Sea pronto para oír. O sea, fíjese cómo en primer lugar pones todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír. Pero no nomás es oír, sino que es el entender. Por eso en el Shema de Israel dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. ¿Me entiende? Cuando dice, oye Israel, no está diciendo, hey, ¿estás oyendo? No. Estás entendiendo, estás comprendiendo lo que estás escuchando, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando usted compra algo, ¿verdad? Y le dice, mira, cuando tú vas a armar esto, le tienes que hacer así, 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 así. Entonces, si usted está oyendo y está entendiendo lo que se le está diciendo, usted va a seguir al paso de la letra y usted va a hacer lo que se le dijo. Pero si nomás oyó y no puso atención, entonces va a decir, ¿y cómo iba esta cosa? O la va a armar al revés. ¿Ha armado las cosas al revés? ¿Verdad que a veces no ponemos atención, no escuchamos bien? Entonces, Santiago le está diciendo a los hermanos, todo hombre, toda mujer sea pronto para oír. O sea, tenemos que ser prontos o estar dispuestos para prestar atención, para escuchar, para entender. Por eso Jesús decía, de cierto os digo. Cuando Jesús decía, de cierto os digo, pongan atención, escuchen bien. A las 7 iglesias, el Señor le dice, el que tenga oído para oír, oiga. O sea, ponga atención, ¿verdad? No que le entra por aquí y le sale por acá. Es como el chiste que les platiqué, ¿se acuerdan de que les platiqué un chiste de que fue ¿cómo se llama? Una persona que hace autopsias, ¿cómo se le llaman? Un forense, un abogado y un pastor fueron a cazar. Entonces, cuando fueron de cacería, miraron un venado y los 3 dispararon a la misma vez. Y cuando cayó muerto el venado, los 3 van y quieren agarrar el venado. El forense dice, yo lo maté. Y dice el abogado y el pastor, pero ¿cómo compruebas tú? Mira, si yo le hago la autopsia, yo voy a comprobar, les voy a comprobar a ustedes que yo lo maté. Entonces dijo el abogado, no, yo lo maté. Dijo el abogado, ¿pero por qué? Si vamos a la corte, yo les voy a ganar el caso y yo les demuestro que lo maté yo. Y el pastor dijo, fácil, yo lo maté. ¿Cómo pruebas tú? Porque la bala le entró por aquí y le salió por acá. ¿Verdad? Entonces, Santiago lo que está diciendo, hermano, todo hombre sea pronto para oír. ¿Por qué, hermano? Porque a veces oímos y nos entra por aquí y nos sale por acá. No entendemos, no comprendemos
qué se nos dijo, qué se nos explicó. Y por eso Santiago dice, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír. O sea, que tomemos la iniciativa y la prontitud y la voluntad para poner atención. No solamente es escuchar, es entender, es comprender. ¿Me entiende? Es como, por ejemplo, si usted lo pone en una máquina nueva a trabajar y se le explica, mira, esta máquina funciona así, tienes que hacerle esto, esto y lo otro. Porque si no pones atención, hermano, te puede mochar la mano la máquina. ¿Me entiende? Entonces, oír. Fíjese, sea pronto para qué? Para oír. Dice, tardo para hablar. O sea que no te... ¿Cuál era el problema de Pedro? Que Pedro era muy impulsivo, no pensaba las cosas, hablaba antes de pensar. Entonces, pronto para escuchar, pero tardo para hablar. O sea, antes de decir algo, piénsala, medítalo y luego lo dices. Pero cuando no pensamos las cosas, hermano, la mayoría de veces cometemos errores. Decimos, ¿para qué lo dije? No debería de haber. Estaba pensando en voz alta. ¿Le ha pasado eso a usted? Que dice, lo dije. ¿Me entiende? Entonces Pedro era un problema porque Pedro no pensaba, hablaba antes era impulsivo. Y el Señor, a través de Santiago, nos está diciendo, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar. Porque cuando nos estamos molestos, hermano, o nos faltan al respeto, o nos enojamos, a veces cometemos errores y vamos a fallar. ¿Me entienden? Tardo para hablar, tardo para airarse. Proverbios dice, no te juntes con el iracundo, no vaya a ser que aprendas sus maneras. El iracundo es una persona explosiva, una persona que revienta muy fácilmente. Entonces, cuando tú te juntas con una persona así, se te pegan las malas mañas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como dice el proverbio popular, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo Santiago dice, hermanos, todo hombre, toda mujer sea pronto ¿para qué? Para oír. Por eso, si se da cuenta, hermano, Dios nos dio 2 oídos y una boca para oír más y hablar menos, ¿verdad? Pero a veces hablamos más y oímos menos. ¿Cuántos, los que son padres, cuántas veces dicen, este muchacho no oye? ¿A qué se refiere eso? No que no está escuchando, es que no está entendiendo. Que usted le dice una y otra vez, pero no capta, no agarra la onda, no entiende, ¿verdad? Y a veces nosotros así somos con el Señor. El Señor nos dice una y otra y no entendemos. Tardo para hablar, tardo para airarse. Los que ya somos mayorcitos un poquito, hermano, se acordarán en México en el comercial, cuente hasta 10. ¿Me entiende? Había una campaña de un comercial de que cuando algo te sacaba de quicio, en vez de responder y enojarte y airarte, cuenta hasta 10, decía. 2, para que te calmaras. ¿Me entiende? ¿Por qué, hermano? ¿Tardo qué? En airarse. Porque si nosotros somos explosivos, hermano, mire lo que dice aquí Santiago. Entonces, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, porque si tú te llenas de ira, hermano, por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si alguno se enoja, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dures mucho tiempo molesto, no dures mucho tiempo, no le des lugar a que esa semilla crezca y se convierta en una amargura. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aunque sea injusto, aunque sea algo que merece un castigo, hermano, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios tiene su manera de trabajar y Dios tiene su tiempo para pagar. ¿Me entiende? En la ira del hombre, entonces cuando unos airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea,
contrólate. Es como un caballo salvaje, ¿verdad? Que lo agarran, hermano, y lo tienen que domar. ¿Me entiende? Hasta que, ¿me entiende? Y así venimos muy guayos nosotros, muy salvajes al evangelio, hermano, y el Señor nos tiene que ir amaestrando. ¿Me entiende? Nos tiene que hacer así. Hágale así. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Entiende? El Señor nos tiene que amansar, hermano, porque, ¿me entiendes? Yo tengo un hermano, que hermano, ese tipo era muy explosivo, hermano. Mis hermanas venían los novios de ellas a buscarlo, ¿y tú quién eres? El novio de ella, y ¡pum! Les daba un descontón. Pues los espantaba, ya no iban por ellas, ¿me entiendes? Los corría. Pero cuando vino a Cristo, hermano, el Señor lo amansó. Dicen gloria al Señor, ¿me entiendes? Pero el Señor nos dice, ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia no es nuestra, la justicia es del Señor. El Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. A veces nosotros queremos hacer justicia con nuestra propia mano. ¿Me entiendes? Y no, la justicia, el juicio le pertenece al Señor. La venganza le pertenece al Señor. Por eso nosotros no tenemos que dejar, el enemigo puede usar cosas, hermano, para que nosotros nos airemos y nos venguemos, hermano, y pequemos. Hay una película, hermano, de Ben Carson. Ben Carson es un neurocirujano, hermano, uno de los mejores cirujanos, es un hombre de color, hermano, y es cristiano. Pero cuando él era adolescente, hermano, tenía un problema de ira. ¿Me entiende? Tenía un problema de ira él. Se explotaba muy fácilmente. Y un día tenía una navaja, hermano, y alguien de su amigo de él le dijo algo, hermano, y él sacó la navaja y le tiró un navajazo. Un adolescente a su mejor amigo, pero su amigo tenía algo que de un trabajo de la escuela, no me acuerdo si era una piedra o era algo, hermano, y pegó ahí la navaja. Y él se quedó como en shock, él se quedó como pasmado y salió corriendo, hermano, y se fue a su casa a llorar, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, ¿me entiende? Y él venció eso después, hermano, pero imagínese, en un momento a su mejor amigo, en un momento de ira, le pudo haber quitado la vida, ¿me entiende? Si sacáramos a luz todos los crímenes que se han cometido por un momento de ira, hermano, ¿me entiende? En mi barrio, hermano, cuando yo era adolescente, dos hermanos, hermano, se estaban peleando y en la pelea, en un momento de ira, uno sacó un cuchillo y le dan el corazón y lo mató a su propio hermano. En un momento de ira. Por eso la Biblia dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No, es que yo voy a ayudar a Dios. No, a Dios no necesitamos que lo ayude. Él se ayuda solito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, Santiago nos está diciendo, hey, bájale 3 rayitas. Vete allá al monte y grita, ya no puedo más. ¿Me entiendes? Pero no te vengues, no quieras obrar la justicia por ti mismo, porque esa le pertenece al Señor. Alabado sea el Señor. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Como que se me quiere pegar lo boricua, ¿verdad? Salvar. Ahora, vemos aquí, hermano, desechando toda inmundicia. La palabra de Dios, sea predicada o escrita, no puede arraigarse eficazmente en nuestra vida de una persona que no separa la inmundicia y del mal. Dios ordena que los creyentes pongan a un lado toda la suciedad impía que abunda en la sociedad corrupta que procura influir en nuestras vidas. Por eso nosotros somos un pueblo separado, hermano. Entonces, si nosotros le damos lugar al mundo, al pecado, a la maldad, hermano, y la abrazamos, entonces no dejamos que la palabra, por eso dice, desechando. Tenemos que desechar, tenemos que hacer un lado. Es como, por ejemplo, ¿no? Usted tiene basura ahí, usted tiene que juntar y tirarla a la basura. Imagínese que usted
se pone a picar ahí un pollo, ¿no? Y deja los cueros ahí, y deja ahí, y ahí lo deja por una semana. ¿Qué va a pasar? Se va a engusanar, ¿verdad? Entonces se va a llenar de inmundicia, hermano. Entonces, el pecado es cuando nosotros lo abrazamos y lo acariciamos, jugamos con él, hermano. No nos impide. Mire lo que dice, tenemos que desecharla. Desechar es expulsar, es correrla. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La malicia, hermano, ¿me entiende? A veces nosotros nos creamos muros con trinchetes, ¿verdad? O nos creemos cosas de que estamos viendo cosas que no son. A veces decimos, no, esto, tú lo viste, te lo dijeron. No, entonces no asumas algo que no vio. Entonces, a veces, hermano, la malicia, la gente es muy maliciosa, ¿verdad? Se crea o piensa cosas de más. Mira lo que dice, tenemos que desechar la malicia y la abundancia de malicia que hay. ¿Me entiende? Porque la gente tiene mucha malicia. Todo que, no, te están lavando el coco, se está haciendo rico te quieren meter cositas para que tú no recibas la palabra. Dice, recibir con mansedumbre. Mansedumbre es con disponibilidad. Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. Mansedumbre, aleluya, habla de humildad, de sencillez. Entonces, una persona arrogante y soberbia no puede recibir la palabra, porque la palabra va a rebotar para atrás. Pero cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre, la absorbes, ¿me entiendes? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. O sea, plantado es cuando usted ya sembró la semilla. Yo estoy implantando, pero depende de la tierra, que es su corazón, si la va a agarrar o no la va a rechazar. Entonces, estamos implantando, ¿verdad? Vamos a implantar. Está implantada la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que va a salvar nuestras vidas? La palabra de Dios. Entonces tenemos que dejar que la palabra empiece a trabajar. Los creyentes comienzan su nueva vida en Cristo cuando nacen de nuevo, por la palabra de verdad. La nueva vida exige que se liberen de la inmundicia, todo eso, ¿verdad? Debemos de aceptar la palabra implantada. En el griego es en futos, que implica que la palabra debe llegar a formar parte de la naturaleza del creyente. La palabra sembrada lo lleva a su salvación. ¿Me entiende? Formar parte del creyente. ¿Qué pasa cuando, hermano Goyo, cuando usted hace un injerto? ¿Qué pasa con ese injerto después? Pero ese injerto ya ahora es parte de una rama nomás, ¿verdad? Ya no son dos ramas diferentes, ahora es una sola. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se implantó. ¿Me entiendes? Se implantó, entonces produce eso es lo que quiere decir implantar en frutos, con frutos, en frutos, ¿verdad? Debe ser, se hace uno, ¿me entiendes? Este injerto se le corta la rama y se le mete, y ya cuando se le pone como un tape, algo así, ¿verdad, hermano? Se amarra. Estoy diciendo eso porque el hermano, ese es su trabajo de él, implantar. Entonces, él sabe todo eso de injertar y todo eso. Entonces, entender, hermano, que después esa rama ya no se mira que hubo un injerto ahí. ¿Por qué? Porque se implantó. Es parte de él. Entonces, cuando la palabra de Cristo es implantada en nuestro corazón, aleluya, entonces somos parte de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22, pero, aquí hay un pero. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, nosotros podemos tener 20 años en una iglesia y oír 1,000,000 de sermones. Podemos escuchar a los mejores predicadores de la historia y del mundo. Pero si no la ponemos en práctica, si no lo hacemos, de nada sirve.
¿Me entiende? De nada sirve, hermano. Entonces, Santiago dice, seamos ¿qué? Hacedores. Pongamos en práctica la palabra del Señor y no solamente oidores. Porque así como dijo el pastor, le entró por aquí y le salió por acá. ¿Verdad? Y a veces así es. Yo me acuerdo, había un hermano, en mi primer año de salvo, le digo a un hermano, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo tremendo, porque yo había ido, creo, a otra iglesia. Y le dije, ¿cómo estuvo? Tremendo. ¿Y de qué predicó el pastor? No me acuerdo. O sea, estuvo tan tremendo que ni se acordaba de qué había predicado. ¿Me entiende? Entonces, imagínense, hermano, si nosotros no prestamos oído, por eso todo hombre sea pronto para oír. Y aquí dice que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra, la pongamos en práctica. Y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ahora, si nosotros oímos la palabra y no tratamos de ponerla en práctica, de trabajar, de echarle ganas, hermano, entonces, si no ponemos en práctica la palabra, ¿a quién estamos engañando? A nosotros mismos. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos queriendo aparentar algo que no somos, ¿verdad? Entonces, Santiago le está diciendo, hey, no solamente no sean oidores, sino hacedores de la palabra. No se engañen ustedes mismos, porque ¿usted cree que podemos engañar al Señor? Yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, pero al Señor no lo engañamos. Cuando Adán desobedeció al Señor, el Señor viene al huerto y le dice, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que no sabía dónde estaba Adán? El Señor sabía dónde estaba Adán y lo que había hecho. Pero el Señor quería que Adán reconociera lo que había hecho. Pero en vez de reconocer, ¿qué hizo? Le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó a la serpiente y así. Somos buenos para echar culpas y no reconocer. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo, que pongamos en práctica lo que conocemos de la palabra del Señor y no solamente seamos oidores, porque entonces nos estamos engañando solitos. ¿Me entiende? Nos estamos engañando de que nos vamos a ir al cielo y no nos vamos a ir al cielo. ¿Me entiende? Pues dice gloria al Señor. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Ahora, la palabra implementar es establecer algo nuevo en un lugar. ¿Me entiende? Si usted busca en el diccionario o googlea la palabra implantar, establecer algo nuevo en un lugar. Entonces el Señor implanta la palabra de Dios en nosotros para que empecemos el hombre nuevo, la mujer nueva, a ver un cambio, una transformación. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Imagínese, usted se mira en el espejo, se echa su perfumito, si se tiene que recortar el bigote, los que tienen, los que no, pues, ¿verdad? Ahí, a ver si le salió un cabellito por ahí, ¿me entienden? Y de repente se va y, ay, ¿y cómo era yo? Y mira su foto, no, ese yo no soy. ¿Cómo era yo? O sea, ¿cómo no se va a dar cuenta quién es usted? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, hermano? Que así como un hombre se mira en el espejo, sabe quién es. Usted sabe lo que usted está haciendo. Usted sabe cómo se está conduciendo. Usted sabe cómo se está comportando. ¿Me entiende? No puede ser que se comporte y decir, yo soy un hombre bueno cuando usted sabe bien que no es bueno. ¿Me entiende? Porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Hay gente que se le olvida bien fácilmente cómo era. Hay gente que tiene el problema ese de bipolar, ¿verdad? Que aquí son una cosa y allá son otra. Es como, por ejemplo, los que vienen a la iglesia, algunos se ponen la máscara del Santos. Y cuando se van a su casa, la del Blood Demon. Bueno, los que no saben eran luchadores, ¿verdad? Santos era un luchador y el Blood Demon también. Verso 25.
mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ahora, la palabra del Señor es la ley, es la regla que el Señor estableció para que nosotros tengamos libertad. O sea, no puede haber la ley que nosotros, mire, en este país hay leyes, pero gracias a esas leyes tenemos libertad. ¿Me entiende? Entonces, si no tuviéramos las leyes, no hubiera la libertad y cada quien fuéramos anarquistas y sería un caos en el mundo. Pero como hay reglas, esas reglas nos ayudan ¿a qué? A tener la libertad. Que en otros lugares no existe. Gloria al Señor. Ahora, la palabra del Señor dice, si miramos atentamente a la perfecta ley, la ley del Señor es perfecta. El salmista dijo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, cuando usted es un oidor, alguien que escucha, que presta atención y que pone en práctica, usted va a recibir beneficios, usted va a recibir, aleluya, recompensa, por eso será bienaventurado en lo que hace. No hay una promesa en Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes y hagas. Entonces el oidor escucha y pone en práctica, y al poner en práctica hay recompensa, hay galardón. ¿Me entiende? Entonces el que mira atentamente a la ley del Señor, que persevere en ello, y no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que hay bendición en hacer, hay recompensa en hacer. Y el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Ahora, hay gente que se cree muy religioso, pero les gusta comer tacos de lengua, ¿verdad? Imagínense, hermano, como los católicos, ¿verdad? En la cuaresma no comen carne, pero se la pasan todo el año comiéndose a todo el mundo. O sea, ¿de qué sirve que tú te guardes 40 días de no comer carne, pero si estás comiéndote a todo el mundo? Mejor come carne y muérdete la lengua. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Verdad? Y Santiago da un consejo para los creyentes, para la iglesia. Si alguno se cree religioso, porque a veces, hermano, los que se creen súper santos, muy espirituales, hermano, entre vosotros, y no refrena su lengua, quiere decir que no tiene freno, sino que engaña su corazón. O sea, él solo se está engañando. La religión de tal es vana, o sea, no vale de nada. O sea, de nada vale, hermano, que tú vayas y te des golpes de pecho, hagas lo que hagas, porque lo que me estás demostrando es como aquel que quiere hablar, hermano, que habla mucho de Dios, pero que no vive para Dios. Hay un dicho que dice, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. ¿Cómo puede escuchar a alguien, hermano, que su comportamiento es errático, que su comportamiento está de locura, que usted dice, no, hombre, ¿qué cristiano va a ser? Está como aquel hermano que iba a la iglesia, pero vivía mal, hermano, y siempre andaba, y un día el pastor lo reprendió y le dijo, varón, ¿qué estás haciendo? No, la palabra de Dios dice que todo lo que Dios hizo es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias. Bueno, el pastor dijo, pues sí es verdad. Entonces yo voy y me compro mi cervecita y digo, bendice esta en el nombre del Señor, y me la tomo. Me voy a la calle, me agarro una mujer de la calle y digo, bendice esta diabla, y para adelante voy, Señor. Y el pastor no hallaba cómo decirle, porque él se excusaba de ese texto. Todo lo que Dios hizo es bueno si se toma con acción de gracias. Y un día se le prendió el foco al pastor. Y traía una cuchara de esas soperas grandotas, ¿no? Y se la puso acá atrás. Y le dijo, ven para acá, le dijo, aquí te tengo una bendición. ¿Qué es? No, todo lo que Dios hizo es bueno
Y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Sí o no? No, sí, amén. Y cuando lo saca era excremento. Y que le dijo, toma, no, ¿cómo? Pues lo que tú estás haciendo es peor que es comerte esto. Y el hombre cambió. Aprendió la lección, ¿me entiende? Pero a veces, hermano, la gente pervierte, agarra cosas, hermano, ¿me entiende? Engañándose a sí mismo, ¿verdad? Engaña su corazón, dice la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el tiempo de Santiago, hermano, los huérfanos, aleluya, no es como ahora hay programas, ¿verdad? Que el gobierno tiene programas para meterlos en casas o lugares, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, hermano, no había, andaban vagando en la calle. Las mujeres viudas, hermano, aleluya, aquí tienen hijos, pueden tener nietos, hijos, familiares con quien vivir. Pero en aquellos tiempos las viudas, hermano, que no tenían familiares, hermano, se quedaban desamparadas. Porque ahora una mujer viuda saca adelante su vida, sale adelante en este país, hermano, porque puede trabajar. En aquellos tiempos la mujer no valía o no tenía el valor, ¿me entiende?, que el Señor le vino a dar después. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, porque vimos en Timoteo, ¿verdad?, que a las viudas, a los que tengan familiares, viudas, que las mantengan ellos, y las que no, pues que la iglesia, las que no tengan familiar ni nadie, que estén solas de verdad, y mayores. Pero fíjese lo que dice: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus, y guardarse sin mancha de este mundo. Guardarse. Entonces ahí está. Ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Así que pongas el oído así, la mano en el oído así, para que se retenga, ¿va? Hay que retener, ¿verdad? A veces, hermano, no somos prontos para oír. Sí, está bien. Después dice, ¿qué me dijiste? ¿Entiende? Especialmente los hombres somos más distraídos. A mí mi esposa me dice, hey, mírame cuando me quiere decir algo serio que es importante. Me dice, mírame. Porque sí. Después le digo, oye, ¿qué dijiste? ¿Entiende, hermano? Los hombres tenemos ese problema. No somos muy buenos para escuchar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica, aleluya, esta palabra, a ser hacedores, Señor, y no solamente oidores, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos que cuando venga la ira, Señor, que ayudemos a ir de rodillas, a clamar, Señor, a buscar tu rostro, Señor, para no movernos, Señor, en la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos. Engañoso es el corazón y vana la hermosura, Señor. A veces, Señor, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Examíname, oh Jehová, y mira mi corazón. Como dijo el salmista David, crea, oh Jehová, un corazón recto, un corazón limpio y puro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.